Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, son verdaderos fans de las series turcas, esas producciones llenas de pasión superíndice 3N, drama, romance y, a veces, hasta un poco de acción superíndice 3N. Q Copyright N no se ha enganchado alguna vez a una historia de amor imposible, o a una trama llena de secretos y venganzas ambientada en los paisajes espectaculares de Turquía. Pues bien, hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no en las que ya conocemos y amamos. Hoy vamos a mirar hacia el futuro, hacia el aún más menos o 2025, y vamos a hablar de las series que, según mis predicciones y lo que he estado investigando, van a arrasar el aún más menos o que viene. Vamos a descubrir juntas esas joyas ocultas que es tu N a punto de explotar y convertirse en los nuevos Fenus superíndice 3 menos televisivos que nos robaru, N el Corazu superíndice 3N. Rense para tomar nota, porque les voy a revelar una lista de series que creo que van a ser imprescindibles en sus listas de pendientes. Y por supuesto si ustedes tienen alguna otra predicción superíndice 3N o alguna serie que les llame la atención superíndice 3N, no duden en dejarla en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas series con ustedes. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. Subo vídeos sobre series turcas, cultura turca y mucho asu que si les gusta este tipo de contenido, asegúrense de darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sin preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas que arrasaron en 2025. La primera serie que quiero mencionar se titula Estambul bajo la luna Carmesu. Su copyright que el título ya suena prometedor, ¿verdad? Esta serie nos traslada a un Estambul vibrante y misterioso, donde se entrelazan la tradición superíndice 3N y la modernidad. La trama gira en torno a una joven abogada, Elif, que trabaja incansablemente para defender a los vulnerables. Elif es una mujer fuerte e inteligente y con una gran integridad moral, pero su vida da un giro inesperado cuando se cruza con Demir, un hombre de negocios poderoso y enigmático con un pasado oscuro. La relación superíndice 3N entre Elif y Demir es intensa y complicada desde el principio. Hay una atracción superíndice 3N innegable entre ellos, pero también copyright N muchos obstáculos que les impiden estar juntos. Demir estuvo involucrado en asuntos turbios que ponen en peligro la vida de Elif, y ella, a su vez, representa una amenaza para el imperio que Demir ha construido. Lo que hace especial a esta serie es la forma en que explora los contrastes de la sociedad turca, la lucha entre el bien y el mal, y la complejidad de las relaciones humanas. Además, la cinematografía es espectacular, con imágenes impresionantes de Estambul y una banda sonora que te transporta a la atmósfera superíndice 3 esfera de la serie. Los rumores apuntan a que el casting es de primera categoría con actores y actrices muy conocidos en Turquía, pero también copyright N con nuevos talentos que prometen dar mucho que hablar. Si les gustan las series con suspense, romance y un toque de drama social, Estambul bajo la luna Carmesu es una apuesta segura. La siguiente serie en mi lista es completamente diferente, pero igualmente interesante. Se llama Los herederos del Palacio de Seda, y es una serie de con diéresis copyright poca ambientada en el siglo XVIII durante el reinado del Imperio Otomano. Esta serie nos sumerge en un mundo de intrigas palaciegas, luchas de poder y amores prohibidos. La historia se centra en 4 príncipes otomanos, cada uno con sus propias ambiciones y secretos, que compiten por el trono. Pero además de las luchas por el poder, la serie también copyright N explora las vidas de las mujeres que vivan en el Aru copyright N, sus más menos sus aspiraciones y sus estrategias para sobrevivir en un mundo dominado por hombres. La producción superíndice 3N de Los herederos del Palacio de Seda es impecable con vestuarios lujosos, decorados espectaculares y una atención superíndice 3N al detalle que te transporta directamente al siglo XVIII. Los actores son increíbles y logran transmitir la complejidad de sus personajes. Lo que me parece especialmente interesante de esta serie es que no se limita a contar una historia de con diéresis copyright poca, sino que también copyright N explora temas universales como la ambición superíndice 3N, el poder, el amor y la traición superíndice 3N. Si les gustan las series de con diéresis copyright poca con un toque de drama y romance, Los herederos del Palacio de Seda es una serie que no se pueden perder. Imaginen Game of Thrones, pero ambientada en el Imperio Otomano.
Súper emocionante. La tercera serie que quiero recomendarles es una comedia romántica llamada Amor en la azotea. Su copyright que despu copyright ese de tanto drama y suspense, les apetece algo muy ese ligero y divertido, ¿verdad? Esta serie nos cuenta la historia de Aisé, una joven diseu más menos adora de interiores que sueu más menos a con triunfar en Estambul. Aisé es una chica creativa, optimista y con un gran sentido del humor, pero su vida da un vuelco ceu. Ando conoce a Kerem, un arquitecto exitoso y atractivo que vive en el ucondiéresis tico del mismo edificio que ella. Kerem es todo lo contrario a Aisé. Es serio, reservado y un poco gru más menos ucondiéresis superíndice 3n, pero en el fondo tiene un corazu superíndice 3n de oro. La relación superíndice 3n entre Aisé y Kerem empieza con el pie izquierdo con constantes discusiones y malentendidos, pero poco a poco van descubriendo que tienen muchas cosas en común y que se atraen mutuamente. Lo que hace especial a esta serie es su humor inteligente, sus personajes entrau más menos hables y su ambientación superíndice 3n encantadora. Estambul se convierte en un personaje muy ese de la serie, con sus calles llenas de vida, sus cafú copyright ese acogedores y sus azoteas con vistas espectaculares. Los actores tienen una química increíble y logran transmitir la alegría y la ligereza de la serie. Amor en la azotea es perfecta para verla en un día lluvioso o cuando necesitas una dosis de buen humor. Es una serie que te hace sonreír y creer en el amor. Además de ese, la banda sonora es súper pegadiza. Les aseguro que no podrán dejar de tararear las canciones de Spoo Copyright, ese de ver un par de episodios. La cuarta serie que les traigo es un thriller psicolu superíndice 3 gico que promete mantenerlos al borde de sus asientos. Se llama El juego de las sombras y nos cuenta la historia de Deniz, una brillante psico superíndice 3 loga forense que trabaja para la policía de Estambul. Deniz es una mujer inteligente, observadora y con una gran capacidad para analizar la mente humana, pero también copyright N es una persona atormentada por su propio pasado. Su vida da un giro inesperado cuando se encarga de investigar un caso de asesinato en serie que parece tener una conexión superíndice 3n con su propia historia. El asesino, conocido como el Sombrío, deja pistas crípticas en cada escena del crimen, desafiando a Deniz a descifrar su retorcido juego. A medida que Deniz se adentra en la investigación superíndice 3n, descubre secretos oscuros y verdades inquietantes sobre su propio pasado. El juego de las sombras es una serie oscura, intensa y llena de suspense. La trama es compleja y te mantiene enganchado desde el primer episodio. Los actores son excelentes y logran transmitir la angustia y la vulnerabilidad de sus personajes. Lo que me parece especialmente interesante de esta serie es que explora temas como la salud mental, el trauma y la redención superíndice 3n. No es una serie fácil de ver, pero es muy gratificante si te gustan los thrillers psicolu superíndice 3 gicos que te hacen pensar. Si les gusta superíndice 3 Mindhunter o Aníbal, El juego de las sombras es una serie que les va a encantar. Prepárense para noches de insomnio y para cuestionar todo lo que crean saber. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de una serie que combina drama, acción superíndice 3n y un toque de fantasía. Se llama El Guardián N de la Medianoche y nos traslada a un mundo donde lo sobrenatural se mezcla con lo real. La historia se centra en Ali, un joven que descubre que tiene un poder especial, puede ver y comunicarse con los espíritus. Ali es reclutado por una organización superíndice 3n secreta de guardianes que protegen al mundo de las fuerzas oscuras que acechan en la sombra. Junto a otros guardianes, cada uno con sus propias habilidades y poderes, Ali se enfrenta a criaturas malignas, conspiraciones milenarias y peligros que amenazan la existencia de la humanidad. El Guardián N de la Medianoche es una serie visualmente impresionante, con efectos especiales de última generación superíndice 3n y escenas de acción superíndice 3n trepidantes. La trama es original y te mantiene enganchado desde el principio. Los actores son carismáticos y logran transmitir la fuerza y la determinación superíndice 3n de sus personajes. Lo que me parece especialmente interesante de esta serie es que combina elementos de la mitología turca con temas universales como el bien y el mal, la amistad y el sacrificio. Si les gustan las series de fantasía con un toque de acción superíndice 3n y drama, El Guardián N de la Medianoche es una serie que les va a sorprender. Imaginen una mezcla entre Shadowhunters y The Witch, pero con un toque turco. Súper emocionante. Bueno amigos, esas son mis predicciones sobre las series turcas que arrasaron en 2025.
Espero que les haya gustado mi selección Superíndice 3N, y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención Superíndice 3N. Recuerden que estas son solo mis opiniones y que el mundo de las series turcas es vasto y diverso. Siempre hay nuevas joyas por descubrir. Hemos recorrido un camino lleno de drama en Estambul bajo la luna Carmesu, nos hemos sumergido en las intrigas palaciegas de los herederos del Palacio de Seda, hemos reudo con amor en la azotea, nos hemos adentrado en la mente de un asesino en serie con El juego de las sombras y hemos luchado contra las fuerzas oscuras en el Guardiud N de la medianoche. Espero que esta lista les sirva de guía para explorar el fascinante mundo de las series turcas que es tu N por venir. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y saber que hay tantas personas que aman las series turcas tanto como yo. Ahora me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright les parecieron mis predicciones? ¿Hay alguna serie que les llame especialmente la atención Superíndice 3N? ¿Tienen alguna otra serie que creen que va a arrasar en 2025? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. También copyright N me gustaría saber qué copyright tipo de contenido les gustaría ver en mi canal. ¿Mu ese vídeo sobre series turcas? ¿Reseu más menos as de series? ¿Vídeos sobre cultura turca? Du copyright genme sus sugerencias en los comentarios. Y por último pero no menos importante, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, por favor du copyright genme un like. Me ayuda mucho a saber qué copyright tipo de contenido les gusta y me motiva a seguir creando vídeos para ustedes. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué copyright es tu N esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. También copyright N les invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también copyright N aman las series turcas. Cuanto mu seamos mejor. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Significa mucho para mu. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, siempre hay una buena serie turca esperándonos. Adiós Superíndice 3S.